¿no? Sí, ella es Mara Fendel, periodista, cuentista, narradora, especializada en actividad paranormal, la cual ahora nos va a estar relatando sus experiencias. Se dedica a hacer tours en Buenos Aires con la página de Instagram, con Buenos Aires Fantasmas, que tienen página en Instagram, y hace poco tuvo su programa, o lo sigue teniendo, la cual ella no va a saber decir, Leyendas Urbanas. Mara, buenas tardes, te saluda Guillermo Iberna. Hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos. Hola, Mara, buenas tardes. Muy bien, bienvenida, gracias por atendernos ante todo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a vos, Mara, por aceptar. Mara, tengo entendido que de chica, por medio de una amiga que te contó su experiencia paranormal, viviste la experiencia del poltergeist o poligerist. Contanos, describirnos qué viviste en ese momento. Bueno, te cuento. En realidad la experiencia la viví yo. Bien. No me la contaron, o sea que es una experiencia que me marcó para todo el resto de mi vida. Fue una experiencia de fenómeno poltergeist, que bueno, viví en la casa de un amigo con una amiga, las dos la vivimos, y realmente, como te digo, fue una experiencia que nos marcó para siempre, el ver de golpe que la casa literalmente se enloquecía, las cosas se movían, volaban por los aires. Bueno, realmente fue una experiencia bastante traumática en su momento, que bueno, es lo que después, cuando decido dedicarme al periodismo, es una de las primeras cosas que me dediqué a investigar para saber qué era lo que había pasado esa noche en ese lugar y por qué. Mara, cuando hablamos de fenómenos paranormales, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿O cómo definirlo? Bueno, un fenómeno paranormal es bastante difícil de catalogar también, porque al no ser algo que está estudiado por alguna ciencia, es bastante difícil. Pero generalmente un fenómeno paranormal tiene mucho que ver con aquello que no podemos explicar de manera racional o de manera científica, pero que a su vez tiene mucho que ver con aquellos que ya no están, aquellos que están descarnados, ¿no? Y que han abandonado este plano para instalarse en un plano diferente, al que nosotros, por nuestra línea temporal, no podemos acceder. Entonces, generalmente los fenómenos paranormales son esos, están vinculados a las personas que han abandonado el plano, muertos, descarnados, espíritus, almas, o como lo quieras llamar. Sí, ¿y cómo se manifiestan ante nosotros? ¿A través de qué portales, si es que son portales, o de qué manera pueden ellos traspasar esa línea de tiempo que nosotros no podemos? Bueno, mira, los espíritus y los que más nos visitan son personas que han tenido un cuerpo, que alguna vez estuvieron vivas. Esas son las que nos visitan, pero no necesitan un portal para hacerlo, porque nos visitan de manera espontánea, porque han abandonado este lugar y sí han cambiado su frecuencia vibratoria. Eso es lo que los hace que nosotros no podamos verlos. Para que nos demos una idea, yo te lo voy a explicar un poquito porque es bastante complicado si uno lo dice de esta manera. Todos nosotros y todas las cosas que nos rodean tienen una consistencia física, porque tienen una frecuencia vibratoria. Las cosas más duras, digamos, que de nuestro entorno, las piedras, las cosas materiales, tienen una vibración más baja, entonces eso las hace más consistentes. Nosotros, los seres humanos, tenemos otra vibración un poco más alta, que nos hace tener nuestro cuerpo físico y contener el alma dentro de ese cuerpo físico. Cuando ese cuerpo físico termina su ciclo vital, se muere, lo que cambia la frecuencia vibratoria es lo que queda, que es el alma, que a nosotros, los seres humanos, no nos permite verlas, porque justamente su frecuencia vibratoria la hace mucho más alta y mucho más etérea. Entonces, dicho esto, explicado esto, todo lo que nos rodea es energía, vibrando a diferentes frecuencias vibratorias. Nosotros, cuando morimos, lo único que hacemos es cambiar esa frecuencia vibratoria, entonces los que están vivos no pueden ver a los que murieron. Pero los que murieron, que quedan arraigados por diversos e infinitos motivos a este plano, son los que se quedan con nosotros. Los que pueden avanzar
son los que ya no nos vienen a visitar, los que están en otro plano. Entonces, cuando nosotros experimentamos fenómenos paranormales con espíritus en una casa, en un lugar abandonado, en un cementerio y demás, lo que estamos es teniendo una experiencia con esas personas que abandonaron este plano físico, pero que siguen en el medio, entre el plano físico y el plano más alto, y se quedaron ahí. Entonces pueden de alguna manera interactuar con nosotros. ¿Y cómo pueden ser este tipo de experiencias? Hay muchísimas. Algunos podemos verlos, todo depende de nuestra sensibilidad. Otros pueden ser experiencias olfativas. Hay muchas veces que se sienten perfumes que nos recuerdan a las personas que queríamos y que murieron. Eso nos indica que esa persona está en ese lugar con nosotros. Los cambios bruscos de la temperatura, por ejemplo, lugares donde de repente hace mucho calor o mucho frío, muy rápido, muy de golpe. También aquellos que no podemos ver, pero que tienen la capacidad de mover cosas. Por ejemplo, nosotros a veces decimos, bueno, el salero lo dejé arriba de la mesa y apareció, no sé, en la habitación, claro. Algo que nosotros jamás haríamos de manera consciente. Claro. Mara, estos seres o entes, no sé cómo llamarlos, ¿tienen poder sobre nosotros? O sea, ¿nos pueden desde asustar hasta matar, si lo quisieran? Un ente sí. Un ente, a diferencia de los espíritus, es un ser que nunca tuvo un cuerpo. Es un ser energético de bajo astral que nunca tuvo un cuerpo, pero que sí es de naturaleza demoníaca o de mucha maldad. Eso sí, al interactuar con el ser humano, lo que intentan justamente es generar miedo, terror y demás, porque se alimentan de esa energía que nosotros emanamos cuando tenemos miedo. Mara. Esos, sí. No, que era lo que había dicho, tenemos miedo y qué. Que, bueno, justamente ese tipo de entidades se alimentan de nuestro miedo. Por eso es que están, por ejemplo, los íncubos y los súcubos. Los íncubos son los demonios sexuales. Esos generan determinados sueños, ¿sí? Lo que llamamos comúnmente sueños húmedos, que cuando una persona está experimentando este tipo de sueños emana determinado tipo de energía, que es del cual se alimenta ese ente. Después están los súcubos, que son los que nos generan pesadillas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una pesadilla, la energía que emana es muy fuerte, porque es del terror, de la desesperación y de todo lo que genera una pesadilla. Entonces se alimentan de eso. Mara, te voy a contar una experiencia que me pasó en el 2015 en la casa de un amigo. 2013 había muerto el padre de mi amigo y en ese mismo año los abuelos. Entro a la casa, empiezo a sentir una energía baja, frío, mucho frío, un poco asustado. Me estoy por acostar a dormir, siento que una mano me toca el pie, ¿viste? Ya arranqué con el pie derecho. Luego, otro día a la madrugada me levanto a tomar agua y se sentían que hablaban dos señores, como que iban y venían y se reían. Y viste, se me empezó a paralizar el corazón, empecé a temblar, yo me quería ir, le empecé a mandar mensajes a mi vieja, me quiero ir de acá porque estoy aterrado de miedo. Después voy al cuarto, empiezo a ver esferas de color blanca. Yo ya no sabía si me estaba enloqueciendo, si era 100% de mi imaginación o qué era lo que había en esa casa, no sé, pero sentí tanto miedo que estuve 2 días y me tuve que ir, porque no, me sentía aterrado. La primera vez que lidiaba, creo yo, con fenómenos paranormales. Bueno, ¿qué edad tenías vos? 21 años, 2015. 21 años. Bueno, evidentemente hay una actividad paranormal, pero bastante particular, no se da mucho esto. Porque evidentemente esa casa tiene memoria. Cuando uno escucha gente charlando que no puede ver dentro de una casa de este estilo, que vos me decís que sentiste este tipo de sensación, de frío, de inquietud y demás, eso indica que es una casa con memoria. Generalmente todas las casas tienen memoria porque absorben todas las
las sensaciones y los sentimientos de las personas que han vivido en esa casa a lo largo de los años. Eso se impregna en las paredes de la casa. A veces más, a veces menos. Cuando esas sensaciones, vivencias, experiencias se reproducen como lo que vos escuchaste, de escuchar hablar personas que iban y venían, la casa está reproduciendo aquello que guardó. Eso por un lado. Por otro lado, vos me decís que había mucho frío, sentiste una sensación de frío cuando llegaste a la casa. Sí, tremendo. Esto indica que en esa casa todavía hay espíritus, entre comillas, viviendo dentro de esa casa, que no tienen por qué haber sido los mismos que escuchaste hablar. Mirá. ¿Sí? Pueden ser otros. Pero además de todo esto, vos me hablás de esas esferas brillantes que viste. Sí, de color blanca. ¿Las viste en el aire, moviéndose o estáticas? No, las vi en el aire como, por ejemplo, si uno agarra una linterna y empezás a iluminar. Así fue el movimiento. Bueno, esto es algo muy particular que muy pocas veces he escuchado que alguien me lo cuente. Bueno. Es un fenómeno es un fenómeno que se llama, yo lo conozco, pero no he escuchado que muy pocas veces me lo han contado. Es un fenómeno que se llama Foo Fighters. Foo Fighters. Foo Fighters. Y está más que nada asociado con el fenómeno ovni, no con el fenómeno paranormal. Mirá, qué sorprendente lo que contás. Casi lo abducen a pobre Berna. Por eso, es muy extraño esa combinación. Por eso te dije desde el principio que era extraña la combinación en esa casa. Evidentemente, esa casa es una casa con mucha memoria o una casa donde hay alguna especie de portal. Pero bueno, mucho más no puedo decirte porque no conozco la casa, tengo que ir a visitarla, ver la sensación del lugar, hacer un par de investigaciones dentro de la casa y demás. Pero por lo que vos me contás, basado en lo que vos me contás, se están dando en ese lugar estos tres fenómenos que rara, pero muy rara vez, se combinan de esta manera. Mara, ¿y una casa nueva a estrenar tiene probablemente también este mismo problema? O sea, ¿podría tenerlo? Sí, pero no la casa, sino el lugar en donde está asentada la casa. Ajá, por ejemplo, perfecto. Hay lugares, nosotros estuvimos haciendo hasta este año con Buenos Aires Fantasma, nosotros hacemos los city tours del bus fantasma en Buenos Aires. Y estuvimos haciendo hasta el mes pasado, hasta junio, un tour que se llamó Las leyendas olvidadas de la Chacarita. Wow. ¿Por qué? Porque el barrio de Chacarita es un barrio que está emplazado sobre un enorme cementerio. Claro. Porque Chacarita no es solamente el cementerio que conocemos, ese es un cementerio nuevo. Todo el terreno donde está plantado el barrio de Chacarita es un gran cementerio, donde es un cementerio bastante infame porque hay muchísimas fosas comunes de la época de la fiebre amarilla, la viruela, el cólera en Buenos Aires. Claro. Entonces los cuerpos se enterraban en fosas comunes, se tiraban literalmente. Y eso generó en el barrio varios portales por la gran energía de dolor, de muerte, de desesperación, de abandono, porque eran todas personas que no iban a tener una tumba y nadie iba a llorar por ellos, ni a visitarlos. O sea, eran personas totalmente olvidadas. Entonces eso generó una gran actividad energética que resultó en actividad paranormal en varias casas. Y hay una casa en particular, de la que nosotros yo personalmente contaba la historia en este tour, donde se plantó una casa. Esto sucedió en 1870 más o menos, 1870. Y en los años 70, 1970 aproximadamente, casi un siglo después, compraron, una pareja compra un lote y pone su casa, construye su casa. Y en esta casa empezaron a suceder fenómenos paranormales de todo tipo. Tanto que en un momento, llamaron a una medium, se hizo una sesión espiritista y se descubrió, perdón, que la casa estaba emplazada en un portal. Y que ese portal se generó porque estaba justo la casa arriba de una fosa común de aproximadamente 600 metros. Wow.
y ellos estaban en la parte, digamos, del centro. Entonces por eso estaba emplazada sobre un portal. Por eso es que si la casa es nueva, como era en este caso, pero el lugar en donde está emplazada tiene algún tipo de energía negativa o de energía de dolor, de muerte, como te decía, de desesperación, pueden generarse este tipo de portales o pueden darse este tipo de manifestaciones paranormales, lo cual hace que la responsable no sea la casa, sino el lugar. O sea que vos aconsejás, por ejemplo, que aquellos que compran un determinado campo, casa, galpón, lo que fuere, en primer lugar consulte a este tipo de actividades, para que no te agarre de sorpresa. Para asegurarse, lo ideal es, si vos vas a comprar un lote, un terreno, o lo que sea, y obviamente uno no sabe qué es lo que hay debajo, porque sería imposible a menos que uno vaya y compre un lote adentro de un cementerio y ya sabe qué es lo que hay. Lo ideal es, cuando vos comprás, limpiar ese terreno antes de construir absolutamente nada y pedir permiso para hacerlo. Mara, limpiarlo y pedir permiso. Te voy a contar algo que también tiene que ver con lo que te contaba de la casa, que me acordé ahora. Me lo contó mi padrino hace 20 años, creo que fue, no sé si fines de los 90 o en principio del 2000, van a San Isidro a la casa de la hermana de mi madrina. En esa casa hubo una serie de asesinatos. No sé cuántas personas fueron las que murieron. Van ahí a recorrer la casa. ¿Y qué vio mi tío cuando cuando entró a una pieza? Gente sentada riéndose. Él no lo podía creer. Al ver esas personas riéndose, que creo que eran las que habían muerto, quiere decir que esa casa, al tener memoria, reprodujo los sucesos que pasaron en vida de esas personas, o quedó alguna energía concentrada. Bueno, mira, lo que me estás contando, qué justo y qué a cuento viene esto. Sí. La casa de la que yo te hablaba en Chacarita, uno de los fenómenos paranormales que se daban en esa casa, en la habitación principal de la casa, es que los dueños de la casa a veces entraban a la habitación, abrían la puerta y veían sentados en el piso al menos 10 personas de piel negra, con ropas antiguas. ¿Por qué? Porque habían sido la servidumbre de las casas de familias bien de Buenos Aires, que habían sido tirados literalmente en esa fosa común. Y aparecían sentados en el piso de la casa con sus ropas de época. Bueno, vayamos a tu pregunta. En este caso, no sé si lo sabés, pero sería bueno saberlo como para guiarme un poco. Cuando ellos entraban a ese lugar y veían a estas personas, esa visión desaparecía, se mantenía y ellos se iban por el susto, ¿o qué sucedía en ese momento? Mi padrino me dice, voy entrando a la casa de... Mi padrino ya falleció, dice, voy entrando a la casa de la hermana de Natalia, empiezo a recorrer los pasillos y en una pieza me encuentro gente riéndose a las carcajadas sentada, y dice, pues coño, ¿qué carajo acabo de ver? Dice que ni él lo entendió, como que los vio rápido y luego desaparecieron. Mirá que era una anécdota que siempre cuando iba a comer a la casa de mi padrino la vivía contando. Siempre contaba eso de lo mismo. Y como estamos charlando con vos, se me prendió la lamparita de preguntarte qué es lo que vio. Entonces es una reproducción de las memorias de la casa. Generalmente esas impresiones que tiene la casa cuando las reproduce son porque están fundadas en emociones, en sentimientos muy fuertes. Sentimientos muy fuertes pueden ser una gran felicidad, un momento muy lindo que la gente que habitaba la casa haya pasado, tanto como una terrible tragedia. Mara, entonces, si él lo que vio es eso, es porque ese momento fue uno de los más lindos vividos en la casa y generó muchos buenos sentimientos, mucho bienestar, mucha alegría. Mara, ¿las religiones o la religión puede jugar algún papel en esto o juega algún papel en esto? Depende de lo que uno crea. La religión o las religiones están basadas todas en la fe. Si yo tengo una enorme fe en que no sé, con una rosa puedo hacer que mi casa esté libre de espíritus,
lo que va a hacer que los espíritus se vayan no va a ser la rosa, va a ser mi fe. O sea que deduzco que en este caso particular el bien se impone sobre el mal, siempre. Siempre, 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 a la larga o a la corta, pero siempre el bien va a triunfar sobre el mal. Eso es siempre. Y como siempre dicen por ahí, la fuerza, lo más fuerte que existe es el amor. Entonces, sí, el amor siempre va de la mano de la fe, excepto en algunas religiones. Claro. Y sin ánimo de ser Todo va a morboso. depender, sí. Sin ánimo de ser morboso, quisiera preguntarte cuál fue tu experiencia, yo no sé si era más crítica, si alguna te dio miedo, o cuál fue la experiencia más, digamos, a ver cómo podría explicártelo, impresionante que has vivido. Exacto, y de la que en algún momento determinado, cuando te tocó vivirla, hayas pensado, no voy a poder. Únicamente la primera, la del fenómeno poltergeist, porque yo no tenía idea de qué se trataba. Vos imaginate, yo tenía 17 años. Contanos todo, a ver cómo fue. Bueno, sí. Imagínate, yo en esa época siempre fui muy emprendedora. Yo tenía 17 años y era representante de una banda de covers, una banda de barrio de covers, con 17 años. Sí, sí. Y bueno, los vendía en los boliches. Iba yo y hablaba con los dueños de los boliches y les vendía shows y demás. El tema es que yo no podía firmar los contratos porque era menor de edad. Entonces lo firmaba el cantante, que era mi amigo, él era mayor. Entonces una noche él tenía que ir a firmar el contrato de una presentación que yo había conseguido. Y bueno, yo esa noche me quedo con la novia de él en la casa de él. Una casa que tenía planta baja, primer piso. En la planta baja había en esa época, mirá cuántos años te estoy hablando, un videoclub. Claro. Y arriba estaba el departamento de él, una especie de loft que estaba dividida la habitación y el baño solo con una puerta fuelle. Abajo, la entrada del videoclub y la entrada de su departamento eran una independiente de la otra. Bueno, nos quedamos esa noche con mi amiga esperando que él fuera a hacer esto. En un momento esta chica me dice que se va a ir a bañar. Entonces, bueno, yo me quedé en lo que era la habitación, perdón, el comedor y la cocina. Entonces yo me quedo ahí a esperar que ella termine de bañarse. Bueno, en ese momento suena el portero del departamento. Yo atiendo, no me contesta nadie. Bueno, pasó. Me siento, vuelve a sonar, me levanto, atiendo, no me contesta nadie. Bueno, alguno que está jugando ahí abajo con el portero. Eran alrededor de las 11:30 de la noche. Sale mi amiga del baño y me dice que quién era que tocaba el portero. Yo, mira, no me contestaron. Bueno, entonces ella va, se cambia, todo, bueno, viene, estaba preparando algo para comer, y en ese momento, en la habitación, ellos tenían 2 despertadores. Suena uno de los despertadores. Ella abre la puerta fuelle, va a la habitación, lo apaga, vuelve. Cuando vuelve, automáticamente vuelve y suena el otro. Me dice, qué raro, están puestos a las 9 de la mañana para que suenen y eran las 11 y pico de la noche. Bueno, va y apaga el otro. Cuando viene me lo trae y me dice, fíjate, está puesto a las 9. Sí, le digo. Y yo, en la inocencia, digo, bueno, debe haber sido algún duende juguetón. En el momento en que dije eso exactamente, en la habitación, ellos tenían los placares que tienen las puertas del piso al techo. Ah, claro. Y que abarcan toda la pared. Sí. En ese preciso instante se empezaron a golpear las puertas, a azotarse con una fuerza espeluznante, que nosotras nos quedamos mirando hacia la puerta fuelle, porque la puerta fuelle estaba cerrada, pero estábamos escuchando los tremendos golpes de las puertas del placar en la habitación. Mi amiga pegó un salto que terminó prácticamente sentada arriba de la mesa. ¿Y qué hicieron? Nos quedamos mirando. En el momento en que nos quedamos mirando, vemos que se prende el calefón. ¿Por qué? Porque se abrió la ducha del baño. Se escuchaba la descarga de la mochila del inodoro. Todo encantado. En ese momento se abrieron las canillas de la mesada que estaba a un costado nuestro, y la canilla empezó a moverse a un lado hacia el otro, porque son las giratorias.
Yo a esa empezó altura, a tirar agua para todos lados. a esa altura yo ya estaría en el obelisco, calculo. Bueno, estábamos Yo no vuelvo. Aterrorizadas. Quisimos salir corriendo a la calle, pero claro, cuando salimos corriendo nos dimos cuenta que la puerta No, que daba al pasillo, que era compartido con el videoclub, estaba cerrada con llave porque era independiente. claro. Entonces me dice, la llave está arriba. Bueno, No. volvamos. ¿Dónde está? En mi cartera en la habitación. Imagínate. Sí, no. Bueno, vamos las dos. Cuando llegamos, que volvimos, nos paramos frente a la puerta y la puerta fuelle se empezó a abrir y cerrar sola. Y nosotras ya a esta altura, no sé cómo explicarte, pero el terror es inconmensurable. Y bueno, estábamos paradas las dos, mi amiga empezó a rezar, yo la seguí, y en ese momento cuando empezamos a rezar, escuchamos una voz profunda, oscura, gutural, en la habitación que ninguna de las dos supo qué dijo. Hasta el día de hoy... Pero que era una lengua extraña. No sé si es por lo profundo de la voz, por lo ronco de la voz, o porque dijo alguna palabra en otro idioma. Realmente no lo sé. Una de las dos pudo saber nunca qué fue lo que dijo, pero fueron 3 palabras. ¿Y qué pasó? No sé. Bueno, en ese momento te imaginarás, salimos corriendo de nuevo y ella me dice, vamos a la terraza. Salimos corriendo a la terraza. Ella sale adelante mío y llega primero al borde de la terraza que da ya a la calle. Y en ese momento, en la desesperación que tenía, se quiere tirar. No. Entonces yo llego en el momento exacto detrás de ella y la agarro de un brazo antes de que se tire. Y ahí la retuve, la abracé fuerte y no la dejé que se tire, porque vos imaginate. No, era una tragedia. Ella se tira. ¿Quién me cree a mí que estábamos escapando de un fenómeno poltergeist? Claro. La estaría manipulando el fenómeno. La estaría manipulando el fenómeno. Claro, O sea, te imagino en la comisaría la diciéndole... policía no me iba a creer una cosa Claro, así. señor comisario, me persigue un ente. Eso Exactamente. Claro. te iban a echar la culpa a A vos, esta que vos altura la no te lo- mataste. Pero totalmente, a esta altura no te lo estoy contando a vos, estoy en el Moyano. Claro. ¿Entendés? Sí, Gracias sí. a Dios, bueno, la pude contener y en ese mismo momento en que estábamos las dos desesperadas ya porque no había más escapatoria, llega mi tío y nos ve ahí en la terraza y nos grita desde la vereda qué pasaba. Él pensó que nos habían asaltado, que había entrado alguien. Bueno, nosotras desesperadas queriendo contarle lo que había pasado. Bueno, él subió corriendo. Cuando sube, las dos tratando de contarle todo al mismo tiempo, y él nos hace entrar de nuevo al departamento que no queríamos entrar. Claro. No queríamos entrar, pero nos obligó a entrar. Cuando entramos, el departamento estaba tan tranquilo como si nunca hubiese pasado absolutamente nada. El único rastro de que sí había pasado algo era que había agua tirada en el piso y sobre la mesa. Después la casa era una paz absoluta. ¿Y qué hacer ante esto, Mara? Por ejemplo, que nos Bueno. pase a nosotros, y ¿cómo actuar? Más que cómo Bueno, actuar, ¿cómo generalmente, defendernos? Claro, es que en ese momento todo sucede tan rápido que aparte hay que tener en cuenta una cosa, que este tipo de fenómenos nunca te va a atacar físicamente, nunca te va a hacer Claro, daño. te asusta. Claro, ¿por qué? Por lo que hablamos recién, se alimentan de tu miedo, de la energía del miedo. Claro, pero ¿cómo no tenerlo, no? Exactamente, ¿Cómo porque sí? pasa muy rápido, si bien el nuestro fue para nosotros eterno, pero pasa muy rápido y no hay algo de lo cual uno deba defenderse, porque en realidad uno está viendo Ya te las entendí. cosas que pasan, Claro. pero no hay ataque físico. A nosotras no nos atacaron en ningún momento, pero lógicamente, ¿cómo no vas a aterrarte viendo semejante expresión paranormal delante de tus ojos? Que las cosas se muevan solas, que el calefón se prenda solo, que la lluvia se abra sola, que las puertas se azoten solas, que delante tuyo una puerta fuelle se abre y se abre y se cierre sola. Escuchar una voz que viene de lo profundo en un departamento donde no hay nadie más que las dos personas que lo están viendo o escuchando. Mara, Entonces es imposible, Sí, no hay pero manera. sí hay que tener
o sea, en el mínimo segundo que uno tenga de lucidez, no de lucidez, pero de tranquilidad en ese momento, saber que ese tipo de fenómenos no te van a atacar físicamente. Claro. Mara, vos me vas a saber responder esta pregunta que es en base a sueños que he tenido repetitivamente. Mi viejo se suicidó en el año 2006 de depresión, se pegó un tiro y varias veces he soñado con su muerte, que él estaba vivo y se volvió a suicidar en el sueño. Me he levantado, viste, perplejo, confundido, preguntándome por qué soñaba tantas veces con esto. Lo he soñado unas 20 o 30 veces a ese sueño repetitivo, hasta que el año pasado pasó que se suicidó el yerno de la vecina pegándose un tiro. Yo no sé si en ese momento presentí algo, noté, y desde que se suicidó ese hombre nunca más soñé con el suicidio de mi viejo por segunda vez. Y el otro es que me ha pasado repetitivamente que yo mismo me he visto en un cementerio y se me ha hecho muy dificultoso salir de ahí. Hasta yo mismo me he notado hasta con un poco de pánico en el sueño. ¿Por qué me ha sucedido eso? Bueno, acá no sé si te va a alegrar o te va a decepcionar mi respuesta. Vale. Pero esto a mí me alegraría, ¿no? Pero esto no tiene, por suerte, nada que ver con un fenómeno paranormal. Evidentemente, es muy evidente que es algo que vos necesitas resolver. Claro. Resolver el aceptar la muerte, el tipo de muerte de tu papá, que es muy lamentable y lo siento mucho realmente. Bueno, gracias. Y por otra parte, lo de estar en el cementerio y no poder salir, te está indicando que vos estás en una situación de la cual no podés salir, que es el dolor y la perplejidad de no saber por qué y de no poder solucionar y resolver el tema de la muerte de tu papá. Ah, es eso. Sí, porque a veces me ha asustado. Claro, porque esto es solucionable, solo que hay que trabajarlo. Así que por eso te digo, no sé si te va a alegrar, yo me alegraría saber que trabajándolo se puede solucionar. Con terapia, por ejemplo. Sí, tal cual. Claro, porque es obvio, pero uno muchas veces, como está dentro de la situación, no logra verlo, pero el que está afuera sí lo ve. Entonces, el repetir una y otra vez el momento de la muerte de tu papá y el motivo de la muerte de tu papá, evidentemente es algo que por lógica a cualquiera lo tendría mal y lo lastimaría y se tendría, por lógica, ¿no? Muy mal. Y el hecho de este sueño de estar en un cementerio y no poder salir te indica que estás en esa situación de dolor y de incomprensión que te generó la muerte de tu papá. Entonces es algo a trabajar nada más y lo vas a poder resolver. Claro, y a sanarlo completamente. Mara, exactamente. Por último, para finalizar, agradeciéndote por lo menos de mi parte la atención que nos has dispensado en estos minutos que han sido bastante. Definime si crees en fantasmas, en brujas, en hechicería. Sí. Los fantasmas son lo que te decía. Somos nosotros cuando cambiamos de frecuencia vibratoria. Seguimos estando ahí. Algunos ascendemos, otros no ascendemos. Los fantasmas existen, están entre nosotros y a veces hay que separar Hollywood de la realidad. Sí. Pero están entre nosotros y no están para hacernos daño. Nosotros nos asustamos porque son cosas que desconocemos y el ser humano le tiene miedo a aquello que desconoce. Es inherente, es un sentimiento inherente al ser humano. Las brujas son mujeres que se han dedicado por milenios a estudiar la naturaleza y a sanar con la naturaleza. Entonces creo en las brujas. Y los hechizos son solamente expresiones de una persona hacia otra que pueden funcionar solo si la persona receptora cree en eso y tiene fe, que es lo que hablábamos anteriormente. Las cosas funcionan si tenés la fe para que funcionen. Mara, antes de dejarte libre, ¿oíste, escuchaste o lo viste al fantasma del cementerio de la Chacarita? Mirá, el fantasma del taxista. No,
por eso. Es otra de las historias que contábamos en este tour del que te hablaba, porque contábamos historias desconocidas absolutamente que estuvimos recabando durante 3 años entre los vecinos de la Chacarita, que nos han contado esas historias que sus abuelos y sus padres les contaban a ellos cuando eran chicos, y también las historias clásicas, las más famosas. Yo no tuve la oportunidad de verlo, pero sí pude ver el fantasma de un niño en el cementerio de la Chacarita una tarde en que fui a hacer una de mis investigaciones, y ese niño me llevó hacia una bóveda que era la única en ese sector, de color negro, y nosotros utilizamos generalmente una herramienta que es muy parecida al Spirit Box, que te traduce las psicofonías. Y cuando llegamos a ese lugar, nos decían peligro, peligro, maldad, brujería. Fuertísimo. El niño nos llevó a ese lugar, evidentemente, para decirnos o para mostrarnos que en ese lugar había maldad o se hacían cosas malas. El niño desapareció detrás de ese panteón, no lo pudimos encontrar, no estaba en ningún lado, y vos pensás que un nene de aproximadamente 5 años, que es la edad que tendría ese nene que nosotros vimos, solito en el cementerio, es imposible. Sí, es imposible, sí. Mara, si alguien quiere contactarte o hacerte alguna pregunta o tiene algún problema, ¿tenés alguna dirección, email, Instagram, red social? Nos pueden contactar por Instagram. De todas maneras, el Instagram que nosotros utilizamos es más que nada para los paseos, que ahora en las vacaciones de invierno van a estar todos los fines de semana, de leyendas urbanas, pero pueden hacerlo en Instagram y ahí el equipo me va a pasar a mí las consultas. El Instagram es @Buenos Aires Fantasma, Aires con Y porque está escrito en castellano antiguo, claro. Buenos Aires Fantasma, y ahí nos escriben y además pueden ver todas las cosas que nosotros publicamos en nuestros trabajos. Bueno, Mara, ahora sí te dejamos libre. Ha sido un gusto hablar con vos desde la FM90 de Saladillo sobre lo que es actividad paranormal, fenómenos desconocidos, no solo nosotros, sino también la audiencia. Saludos a vos y a todo el equipo de Buenos Aires Fantasma. En otro momento te prometemos que te vamos a llamar. Va a ser un gusto para mí, chicos, les agradezco por la invitación y bueno, que tengan una excelente tarde y para toda la audiencia, por supuesto. Estamos al habla muy prontito. Hasta luego. Gracias. Luego. Bueno, Fer, te iba a decir, Berna, qué tema, ¿no? Cuántos temas en uno solo, la verdad, tremendo. Sí, que es la actividad paranormal, conocer de fenómenos que quizás creemos que conocemos, pero que no los conocemos, no, viste que puede haber una contradicción grande en lo que es este tema. Valió también la charla para sacar todo tipo de dudas, principalmente a mí personalmente, con lo que yo había vivido en esos sueños. Y la verdad, una charla amena, entretenida. Quizás a alguno de la audiencia, mejor dicho oyente, les gustó. Quizás por otro le pareció una pavada o ignorancia, pero son temas que vale, tenés esa chispita de saberlo. ¿Querés que te diga la verdad? Sí. Me diste miedo, Berna. Y bueno, está bien tu respuesta. Nos vemos. Nos vemos el viernes con Juan Manuel Gutiérrez Nicora. Si no salgo al aire es porque estoy en mi casa. Hasta luego.